¿qué debe hacer un consorcio si por el año 2016 no presentó ninguna declaración de retención en la fuente? Bueno, los consorcios, según el artículo 368 del Estatuto Tributario, figuran dentro de los agentes de retención. Si incurren en costos o gastos que luego van a ser tomados por los miembros del consorcio en sus declaraciones de renta, entonces el consorcio como tal es el que interviene y practica la retención en la fuente sobre los costos o gastos. Entonces, si un consorcio tenía la obligación de practicar retenciones en la fuente y no lo hizo, pues ya tiene en estos momentos 12 declaraciones de retenciones en la fuente que no están presentadas. En todo caso, recuerden que en los meses en que no se hayan practicado retenciones, no era obligación presentar el formulario de retenciones en la fuente en ceros. Eso lo sigue diciendo el parágrafo 2 del artículo 606 del Estatuto Tributario, que no fue modificado con la ley 1819, pero en los meses en que sí practicaron retenciones, y esta es la hora en que no las han presentado, pues entonces las tendría que presentar con la respectiva sanción de extemporaneidad, ¿sí? Y con los respectivos intereses de mora, y presentarla con el pago total para que se puedan dar por debidamente presentadas. Entonces son declaraciones que las tendrías que presentar con la respectiva sanción de extemporaneidad y liquidando los intereses de mora, y a esto no le aplica la reducción de intereses y de sanciones que está mencionado en el artículo 356 de la ley 1819, porque resulta que esas condiciones especiales de pago que están mencionadas en el artículo 356 de la ley 1819 aplica solamente para declaraciones de impuestos territoriales, o sea, para declaraciones, por ejemplo, municipales o departamentales como el industria y comercio. Solo el 356, esta vez de la ley 1819, le está dando el beneficio de que los que paguen hasta mayo o hasta octubre del 2017 les dan una reducción en las sanciones y los intereses, pero es solo para impuestos territoriales, no sirve para los impuestos nacionales. Incluso alguien ya demandó ante la Corte Constitucional ese artículo 356 diciendo que deberían haberle dado tratamiento también a los impuestos nacionales como se había hecho en las anteriores reformas tributarias, pero no, como está vigente el 356 de la ley 1819, hay una reducción, es para los que se pongan al día con obligaciones de los impuestos territoriales, no aplica a los impuestos nacionales. Entonces, si este consorcio le toca presentar con extemporaneidad y con intereses de mora sus 12 declaraciones de retenciones en la fuente de todo el año 2016, pues lo máximo que puede hacer es aplicar lo que dice el artículo 640 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 282 de la ley 1819, y que le dice que al menos la primera de todas estas 12 declaraciones, de pronto la de enero del 2016, al menos la primera de esas declaraciones la puede liquidar con sanción de extemporaneidad reducida por ejemplo al 50% o al 75%, lean bien lo que dice el artículo 640 que nos habla de la posibilidad de liquidar las diferentes sanciones del estatuto, la gran mayoría, de una forma reducida, liquidarlas de forma reducida, pero esa posibilidad solo le aplicaría a la primera de todas estas 12 declaraciones de retención en la fuente que tiene extemporáneas. Ya para la segunda, para la tercera, para la cuarta, que también las tienen con extemporaneidad, ahí sí ya no le dan la reducción de sanciones que menciona el artículo 640. Lean también lo que dijo la DIAN en la respuesta a la pregunta número 4 del concepto 5981 de marzo 17 del 2017, donde le preguntaban a la DIAN respecto de la aplicación de este artículo 640 del Estatuto Tributario, ¿qué pasaría con una persona natural que en estos momentos tiene pendiente de presentar la declaración de renta 2014 y 2015? Las dos junticas las tiene extemporáneas. La DIAN le dijo, pues la reducción de sanciones del artículo 640 la puede aplicar a la presentación extemporánea de la declaración del 2014, pero cuando ya presenta la del 2015 inmediatamente al otro día, pues ya no se le puede dar al mismo tiempo la reducción de sanciones del 640, porque no se darían las condiciones del 640 para que se le dé la reducción de sanciones. Ok, vamos a otra pregunta. Dice, ¿un contribuyente puede calcular el anticipo de renta por encima de los topes establecidos? ¿Usted quiere calcular un mayor anticipo al impuesto de renta al año siguiente? ¿Quiere equivocarse a favor de la DIAN?
Algunos hacen esto es para que con el mayor anticipo quede anulado el saldo a favor que inicialmente se estaba formando en la declaración. Pero sí, cualquier contribuyente que quiera liquidar un mayor anticipo al impuesto de renta lo podría hacer. O sea, hay dos maneras de calcular el anticipo al impuesto de renta, haciendo promedio entre el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior y el impuesto neto de renta del año que estoy cerrando, o si no, tomando solamente el impuesto neto de renta de este año que estoy cerrando y calcular el 25% o el 50% o el 75%, que son los porcentajes que están mencionados en el artículo 807 del Estatuto Tributario. Y entonces uno, cuando está calculando el anticipo al impuesto de renta del año siguiente, uno busca liquidar el anticipo que menor resultado le dé, si haciendo promedio de los impuestos netos de renta o tomando el impuesto neto de renta de solamente el año que está cerrando. Uno siempre busca liquidar el anticipo con el que menor valor le dé y con ese liquida el anticipo al impuesto de renta del año siguiente. Pero si se quiere liquidar con el que más anticipo le da al impuesto de renta del año siguiente, pues lo podría hacer. Además, en el cálculo del anticipo al impuesto de renta del año siguiente, uno tiene derecho a restar las retenciones en la fuente que le hayan hecho durante el año que está cerrando. Pero si alguien no quiere restar esas retenciones y se le eleva el valor del anticipo, pues también lo podría hacer. O sea, la DIAN no se va a enojar si usted le termina calculando un mayor anticipo al impuesto de renta del año siguiente. Al final de cuentas, usted en ese año gradable siguiente va a poder utilizar todo ese valor de ese mayor anticipo que quiso liquidar para ese impuesto de renta del año siguiente.